Buenas noches, hola a todos. Se viene un nuevo vivo de Entrevidas TV y en esta oportunidad vamos a estar hablando con el escritor y músico Néstor Darío Figueiras. Coli querido, ¿cómo estás? Dana, amiga. Tanto tiempo, Dana. Coli, ¿cómo estás? En realidad me acomodé el pelo, no es que me peine. Peinar nunca me peino. Vos tampoco, así que tampoco. Igual estoy esperando el canje que me ibas a conseguir. Te pido, si no me consigue gorra, algunas remeras, consígueme algún canje. Coli querido, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Estoy esperando, Coli, ese video que me ibas a mandar para Entrevidas con tus dibujos. André, ¿cómo anda la librera número 1 de Ateneo Gran Splendid? Sí, estoy esperando, amiga, que me consigas. Ahí está Néstor. Ahí le voy a mandar. Hola, André, ¿cómo estás? Gracias por pasar. Facu, ¿cómo estás? Ahí estamos. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Mauro? Néstor, querido, buenas noches. Sí, mil gracias por la invitación. No, por favor, vos sos un gran amigo, una persona que aprecio mucho y además Bueno, un gran artista en todo sentido. Ahí se está conectando mucha gente de a poquito. Qué bueno. Bueno, Hola a primero todos. agradecerte por estar acá. No, gracias a vos por la invitación. Como te dicen muchos, pero bueno, es la verdad, ¿no? La verdad que es un placer porque generaste desde siempre, o sea, venís peleándola hace un montón de tiempo para generar un espacio para que se visibilice todo lo que se está haciendo en el ámbito local, en las letras, y eso está buenísimo, así que para mí es un placer tu invitación. Muchísimas gracias. Ahí, bueno, se va conectando mucha gente. Ahí Marinés, compañera tuya de la editorial de ahí con Peces. Un beso Exacto. grande, saludos a Mendoza. Una hermosa ciudad. Y Vivian, bueno, vamos saludando, está Colifato. Primero, bueno, antes de hablar, primero quería hablar de tus primeras lecturas, ¿no? Pero yo tengo algunas anotaciones para no olvidarme. Y primero quería hablar de tus primeros libros. El primero que te regaló tu papá y el primero que te regaló tu mamá, que fueron muy especiales para vos, ¿no? Sí, yo tenía... mira, mi viejo empezó a regalarme libros cuando se dio cuenta de que me gustaba leer. Yo estaba terminando la escuela primaria, y recuerdo que en un invierno estaba muy enfermo. Yo hasta la adolescencia sufría de bronquitis crónica. Todos los inviernos por lo menos una semana en cama me tenía que morfar como mínimo, ¿no? Después de los 13, 14 años como que empezó a mainar y ya gracias a Dios desapareció, pero de chico en invierno siempre me comía, viste, una gripe fuerte por lo menos y me la pasaba en cama. Y me acuerdo que en una de esas convalecencias mi viejo me trae de regalo la colección de Hispamérica, que eran los libros azules con plateado de ciencia ficción. Y justo había salido en ese momento, y me trajo los dos primeros números, que eran El fin de la infancia de Asimov, y 2001, Una odisea del espacio, de Clark. Yo tenía 12 años, o sea, me recontra rompió la cabeza. O sea, obviamente... después llega tu mamá con Crónicas Marcianas. A los 16, claro, ya mi amor por la ciencia ficción había crecido, y claro, recién viene con el regalo de cumpleaños y me dice, mira, te compré Crónicas Marcianas, que bueno, Bradbury fue como descubrir un mundo, aún dentro de la ciencia ficción es un mundo en sí mismo, ¿no? Es una cosa atemporal, el tipo sigue vigente, o sea, como nunca se metió con cosas tecnológicas y es pura poesía, su narración, es una cosa maravillosa. Sí, y tiene mucho, bueno, lo que vos acabas de decir, o sea, es atemporal, o sea, puede entrar para cualquier época y no, digamos, no desentona. Nunca desentona, ¿viste? Tenía esa lucidez que por ahí en esa época le faltaba, o mejor dicho, no la tenían tan desarrollada otros escritores de ciencia ficción. Y el tipo no se enamoró mucho del fierro, ¿me entendés? Se metió más con
con temas más esenciales y más profundos que son intrínsecos a todas las personas en todos los lugares, ¿viste? Entonces, creo que por eso el tipo la pegó, un genio total. Néstor, sé que ahí me hablabas de esto de Crónicas Marcianas a los 16, y también a los 16 escribís un relato que a vos tuvo una importancia muy grande para vos, que es Organicasa. Sí. Contame un poco de eso y contame un poco de que te perdiste de poder darle la mano a Bioy Casares. Sí, eso es una historia que la recuerdo ahora con gracia y con agradecimiento, pero en su momento fue un bajón. Claro. Claro, yo estaba terminando el secundario y tuve dos profesoras de lengua y literatura muy copadas, y una de ellas me trae el aviso en el diario Clarín. Había salido el aviso de un concurso literario de ciencia ficción, una cosa muy rara. Estoy hablando del año 91, 90. Y era para alumnos de escuela secundaria, o sea, era una categoría que había para alumnos de escuela secundaria. Entonces dije, bueno, voy a participar. Y en ese momento yo era muy lector de las revistas, muy interesante, viste, que era como de divulgación científica. Sí. Entonces me acuerdo que empecé a ojear todos los números que tenía para ver qué idea se me podía ocurrir. Y bueno, nada, escribí ese cuentito. Creo que ella me ayudó a pulirlo un poquito, Ana Pérez del Cerro, mi profesora. Y lo presenté. En ese momento los concursos era presentar en un sobre, viste, escrito a máquina, a doble espacio, bueno, según las especificaciones que te dieran. No te enterabas si el cuento había sido admitido, si ganabas, nada. Te enterabas todo en el momento de la ceremonia. No había redes, no había nada. Claro. Y bueno, y yo recuerdo que cuando llegaba la fecha de la premiación, yo decidí no ir porque dije, seguro que no voy a tener ninguna oportunidad. Eso se celebró en el marco de un evento que se llamó la ConSur, que fue la Convención Sur, creo que una de las primeras, los primeros eventos que se hizo del género. Acá en ese momento había un círculo argentino de ciencia ficción y fantasía, y yo había empezado ahí, yo era muy chiquitito, tenía 16, 17 años, había empezado ahí, y eran todos, digamos, tipos más grandes que yo, y bueno, ahí me volaron la cabeza también. La cuestión es que, bueno, yo gané una mención, no fui, me perdí, y Bioy Casares era el presidente del jurado en ese momento. Y bueno, me enteré después que gané una mención, que me dieron el diploma y todo, pero bueno, después me quería matar. Porque, en ese momento no lo dimensioné tampoco, ¿no? Yo sabía que era Bioy Casares, pero bueno, conforme pasaron los años, la sensación fue empeorando, porque dije, ¿cómo? Claro, yo que me perdí. Son esos momentos, viste, que por ahí, bueno, ahora ya pasó mucho tiempo, pero me pareció, cuando leí la historia, viste, me pareció increíble. ¿Y en qué momento vos considerás que empezaste a escribir algo? Vamos a saludar al doctor Pablo Martínez Burquet, que acaba de entrar, un gran amigo de los dos. ¿En qué momento vos empezás a considerar que lo que vos tenés ya es publicable? Digo, que para hacerlo más, por al principio me imagino era más por hobby. Sí, bueno, obviamente era un hobby, era algo que me gustaba hacer mucho. Yo me empecé a dedicar en serio a escribir en el 2005, de verdad, porque hubo un tiempo después de la participación en ese concurso que yo me aboqué a la música. De hecho dejé el primer año de carrera y me metí en el conservatorio, y me aboqué a la música, y hice el primer ciclo de conservatorio, empecé a componer, a escribir, me metí en bandas, empecé a producir. Entonces, como que la literatura, obviamente, seguía leyendo mucho, pero la escritura en sí estaba como abandonada, un poco latente, digo yo ahora. Y en el 2005 me pregunté qué iba a hacer con eso, o sea, porque la inquietud siempre estuvo, y esa sensación de que, bueno, que tal vez no iba a ser un buen escritor, primó, y en ese momento dije, bueno, pero nunca voy a saber si no pruebo. Entonces empecé a hacer talleres, me conecté con el fandom, con el grupo de gente que había acá de la ciencia ficción. Bueno, ahí conocí a Axon, que es la primera revista de género virtual, y es una de las primeras del mundo, creo, porque se repartía en disquete de 5 1/4, ¿te acordás los grandotes?
Sí, 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 lo grande. Y después, bueno, se mudó cuando surgió el concepto de las redes, pasó a las redes, y bueno, y me empecé a conectar con esa gente, hice un taller literario con Alejandro Alonso y con Eduardo Carletti, que son dos grandes escritores acá de la ciencia ficción del país. Y ese talleré junto con Hernán Domínguez Nimo, hicimos el taller juntos. Ah, Bernam, sí. Sí, sí, un gran amigo y un escritorazo. Y bueno, después me contacté con Laura Pons, y bueno, fui conociendo, digamos, a un montón de gente de género y algunos amigos en común, a Juan Guinot, un montón de gente, digamos, que estaba de alguna u otra manera conectada. Y ahí empecé a estudiar, empecé a escribir de verdad, digamos. Yo siento que lo primero que hice publicable, empezó con algunos cuentos a fines del 2007, 2008, que se podían leer, digamos, y que valía la pena leerlos, digamos. Que creo que hoy día me doy cuenta que a la gente le dejaba algo. O sea, pero hay cosas que me publicaron que no estaban publicables, creo yo. Bueno, pero viste que a veces, más por ahí, cuando uno escribe o le pasa a uno como lector, muchos libros de cuentos suelen ser a veces desparejos adentro, ¿no? Y sí, 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 las Es antologías, algo viste bastante todas. general. Sí, sí, sí. Hay un texto que leí que para vos es muy importante, por lo menos lo dijiste, hay que ver si te acordás, pero seguramente, para Buenos Aires Próxima, una nota que Sí, garpe. sí. ¿Ese fue uno de los Ese cuento, primeros textos que a vos te gustaron mucho? yo siento que ese cuento sí, es como que yo realmente ahí encontré una voz, no solamente que era publicable, sino que encontré una voz, encontré un estilo, encontré una forma de abordar las temáticas que las venía abordando, digamos, de forma medio a las trompadas, ¿viste? Medio a los ponchazos, y como que en ese cuento, que obviamente ahí estuvo mucho presente la ayuda de Laura, que sabe un Laura Pons. montón. Sí, y como editora de ciencia ficción y del fantástico en general, tiene un ojo clínico impresionante. ¿Viste esos editores que te dicen, no, hace este cambio y se acomoda todo? ¿Viste? Y vos decís, Claro. ¿cómo, Bueno, cómo lo viste? el editor es fundamental. Ahí Pablo dice, cierra el libro y es un broche de oro. Dice acá Pablo Ah, bueno, somos compañeros de antología. Sí, sí, somos compañeros de antología. Esa antología está muy buena. Si bien es como vos decías que toda antología siempre tiene el problema que es la disparidad, esa antología en líneas generales es muy buena y bueno, tengo el honor de cerrar ahí el tomo. Ese cuento yo sentí como que me realicé, como que encontré, o sea que lo leo y siento que es algo que a mí me hubiera gustado leer de otro, ¿me entendés? Es la primero que yo leí que dije, bueno, esto eso está es bueno. buenísimo. O sea, es como, viste que uno escribe lo que quiere leer, en definitiva. O sea, o lo que le Vos ahí, gustaría leer. Néstor, ahí cuando decís que bueno, encontraste tu voz más a partir de este cuento, saludamos a Debbie que te está saludando. Hola. Vos ahí sentís que también empezás a encontrar un poco el oficio. Digo, el género que vos elegiste es complejo. Sí. Está Sí, buenísimo, sí, es sí, interesante, sí. pero es más complejo. No escribís costumbrista, digamos, ¿no? Claro. Entonces, No, no, ¿vos sentís igual, que ahí empezás con el oficio? yo siento que con ese cuento es como que entre comillas, me recibí, nunca terminás de aprender de escribir, No, no, no. pero es como que, como que encontré, lo que te decía antes, mi voz, encontré una forma de abordar esa temática que era más o menos original, que no era copiar, entre comillas, otras formas que ya se habían hecho antes, se habían ensayado antes, y sí, sentí como que empecé a dominar los recursos que te da el género, que los empecé a dominar con cierta habilidad, digamos, ¿no? Ese cuento para mí es como es una bisagra, claramente, sí. Me gustaría, si tenés algo a mano para empezar a leer algo, pues tengo mucho acá para que hablemos, para charlemos. Bueno, tenés mucho para contar. Pero bueno, si tenés algo ahí a mano para arrancar, Dale. decime qué vas a leer. Bueno, mira, te voy a leer un cuento cortito de Capricho 43. Perfecto, perfecto. Sé que hoy Sole compartió la historia tuya, Le mandamos este, un beso grande a Sole. este librito también es un librito del que estoy muy orgulloso porque en realidad estos cuentos fueron escritos antes de Buenos Aires Próxima, fueron escritos digamos, a partir de que yo empecé a tallerear, la mayoría de ellos, y nunca pensé meterlos a todos juntos en un libro, y bueno, al final se dio y quedó muy bien.
Y es muy Bueno, bueno, y este también sí, no quiero dejar de mencionar que la tapa es muy buena, de Maxi Bárbaro, es muy interesante. Está sí, bueno también a genial, veces genial. nombrar a los ilustradores, ¿no? Que a veces pasan desapercibidos y son muy buenos. Un Yo le beso grande ahí decía, a Sole. yo le decía a Soledad Gesell el otro día que estuve también invitado por ella en su ciclo de Training Insomne, que lo que yo siento con esta etapa, o sea, es que Maxi, que es un gran ilustrador, logró, primero que entendió todo en el libro, digamos, lo captó el espíritu del libro, y aparte que reformuló el Capricho 43 de Goya, lo que no es joda, o sea, tipo, Claro, claro. modernizó el concepto, lo actualizó el concepto del Capricho 43, que es un grabado, es un agua fuerte, Sí, un grabado. lo hizo actual, o sea, es genial, la portada es alucinante. Ya Bueno, en este ejemplar agregás, está el bonus track, ¿no? En este ejemplar. sí, hay un cuentito escrito a cuatro manos con Laura. Bueno, les Bueno, leo arranca entonces cuando quieras. dale, albergue transitorio. En cierta ocasión, abatido por la tediosa tarea de tener que coreografiar la destrucción de todo lo existente una y otra vez, Shiva decidió vestir el mortal pellejo de los condenados. Le pareció que sería interesante saber qué se sentía. Para ello, dio libertad plena al costado femenino de su condición hermafrodita, asumiendo así el aspecto de uno de sus avatares menos conocidos, Juanita, la regordeta y morena mucama del albergue transitorio que frecuenta. Su patrón decía que nunca había encontrado a nadie como ella para realizar el servicio de cuarto. En un danzante torbellino de gracilidad y presteza, lavaba, sacudía, extendía, cepillaba y barría, haciendo que sus dos pares de brazos se volvieran un borrón a su lado. Por supuesto, desplegaba este singular espectáculo cuando nadie la observaba. Pero yo pude contemplar sus cabriolas sin ser descubierto gracias a mi invisibilidad. Y su bailoteo avivó el añejado rencor. Desde que Shiva incineró mis alas con el fuego de su tercer ojo, yo, Kama, el esplendente ángel del amor, no soy más que un fantasma cuyo único desahogo es poseer los cuerpos de los amantes que se dan cita en este lugar. Sin embargo, no siempre logro inculcarles la plenitud de mis artes. Los pobres diablos que vienen aquí, abrumados y egoístas, creen saberlo todo acerca del divino juego, pero apenas consiguen aparearse. Muy bueno, muy bueno. Sabes que Gracias. el otro día leía una nota tuya que habías dado y te preguntaban algo de qué temas tenías pendientes y vos decías como que te faltaba meterte más en la parte erótica. Uh-huh. Eh, ¿Tenés algo en mente que tenga que ver con eso? No, no, no estoy trabajando específicamente en eso. Sí, creo que muchos de mis textos y en líneas generales desde la New Wave para acá, o sea, desde fines de los 60 en la ciencia ficción en líneas generales, el sexo empezó a ocupar un lugar más importante, el sexo y las periferias, ¿no? De lo sexual en sí, eh, como aspecto fundamental de la vida humana. Y en mis cuentos siempre está sobrevolada, hay como una sombra siempre en algunos de esta cuestión, pero no me metí de lleno en el erotismo, digamos, ¿no? De hecho, hay una novela de ciencia ficción muy copada que se mete con esos temas, se llama Los Amantes, de Philip Farmer, que es vieja, debe tener 50 años ya, por lo menos. Y es interesante abordar el erotismo desde la especulación científica, metiendo siempre algún elemento extraño que haga que la cosa se, se tergiverse un poco, ¿no? Pero ¿Sabes qué? no estoy trabajando en nada específico. Ahora vamos a hablar un poquito después de lo anterior a Capricho, pero releí Capricho en estos días y sabes que a veces lo relacionaba y digo, bueno, más allá de los textos, ¿no? Si tenías series de referencia, porque por momentos me hace acordar a una serie que a mí me gusta mucho, me sigue gustando, La Dimensión Desconocida. Y quería Sí, preguntarte sí, si la tenías como ejemplo, porque, digamos, la asocio bastante con algunos de tus textos. sí, totalmente. O sea, fan de La Dimensión Desconocida. Excelente. Si bien no conozco todas las temporadas a full, pero sí, sí, sí. O sea, de hecho, un poco el formato de Capricho 43 es como un homenaje hacia esa cosa de la serie de ciencia ficción que se mete en la temática pulp.
un poco también es un homenaje a la cultura pop, o a la ciencia ficción en la cultura pop, ¿no? Las series, el Sí. cómic, hay un poco guiños para todos lados ahí, digamos, tiro ahí. Bueno, en Capricho tenés un Pero montón, sí. Es más, hay homenajes a autores en sí, Capricho. sí, 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 sí. Y bueno, y las series para mí son fundamentales. Y bueno, ahora también, yo creo que hay muchas series de mucha calidad, si bien como que se abrió mucho juego y hay mucha producción, hay series que son realmente muy buenas de ciencia Sí, ficción, Black de Mirror, bueno, fantasía. sí, hay un montón. El principio tuyo, vos primero escribís en una antología, ¿no? Claro, Antes de llegar al libro que publicás por textos intrusos. sí, yo empecé a publicar, sí, me fueron publicando en varias antologías, digamos. Sí, pero hay Una de una las que era Umbrales y Crepúsculos. Umbrales y Crepúsculos, que salió por Textos Intrusos también, sí, 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 sí. que compiló Esteban Moscarda. Y ese librito tiene unos lindos textos también, algunos que son brillantes, no el mío justamente, pero hay algunos que son muy buenos. Y cuando, claro, me dan mis libros, creo que eran 10 libros para cada autor, yo los empecé a mover a full. O sea, yo como vengo de producir discos antes de ponerme a Claro, escribir en serio, hay que remar, eh, claro. pro- producir, pero producir todo, o sea, de poner toda la guita, ¿viste? Y fabricarlo y después había que venderlo para amortizar era, che, escuchen, che, miren, ¿viste? Hacer ruido en las redes siempre fue, digamos que eso no me disgusta, al contrario, ¿viste? De algún modo me entusiasma y no me avergüenza, por el contrario, o sea, me gusta que se mueva la cosa. Y con la antología empecé a hacer lo mismo. Entonces Hernán me escribió, che, ¿cómo te estás moviendo? Me gustaría leer algo más tuyo, fíjate. Y bueno, empecé a pasar texto y al final ahí surgió el primer libro, que es El cerrojo del mundo está en Buteler, que es este. Sí, sí, un gran libro. Eh, Bueno, cuando nombras a Hernán, Hernán Casabela, que es el que, bueno, el dueño de Textos Intrusos, ¿no? Y Ujú. ahí, la primera vez, bueno, me llega el libro, hace bastante que lo leí. Bueno, yo soy futbolero, entonces lo emparentaba cuando leo el título con la Buteler, ¿no? Claro, Nada que ver. claro, no, en realidad, bueno, el nombre creo que, ahora no recuerdo bien la historia, pero claro, Buteler, que es un pasaje que está ahí cerca del Parque Chacabuco, en forma Claro. de X, es el único pasaje de Buenos Aires, y no sé si del mundo, bueno, capaz que hay otro, pero es bastante insólito, que son es una manzana que está cruzada por 4 callecitas y se encuentra en el centro en una placita chiquitita. Es un microcosmos eso, es muy interesante. Y Buteler se llama porque el terreno ese era de una señora acomodada del principio del siglo XX o antes, Azucena de Buteler. Y yo, si mal no recuerdo en todo lo que leí para documentarme sobre la historia, para escribir la historia, tiene que ver con el nombre de la hinchada de la Buteler. No Lorenzo. recuerdo exactamente la conexión, pero sí, tiene que ver. Ahí Pasa que, apareció bueno, el doctor que es hincha de San Lorenzo. el título es ganchero, el título justamente, ahí vemos otra vez la buena mano y el buen ojo de un editor, lo sugiere Hernán. Hernán me dice, che, Claro. porque yo no tenía el concepto para juntar estos cuentos. Yo le digo, mira, Hernán, los textos que tengo son estos, que creo que son publicables. Pero no, ¿qué conceptos les doy? ¿Cómo los uno? ¿Qué hilo Claro, conductor ¿cómo lo les explicás? encuentro más allá del género? Y él me dice, no le busqué ninguno, ponele este título que es genial, me dice, El cerrojo del mundo está mutero. Le digo, muy largo, no, pero es idiosincrático, va a enganchar, porque si bien no habla de fútbol, la gente que futbolera se va a enganchar, y aparte es enigmático, el cerrojo del mundo. O sea, me hizo toda la explicación lógica del editor que sabe que va a aprender, ¿viste? Es muy buena explicación. Sí, lo que me pasó a mí es lo mismo que te pasó a vos. Un poco largo, pero me gustó porque trapa, tiene gancho y es como te dijo Hernán, o sea, bueno, uno se queda con esa intriga, ¿no? Es como vendible el nombre. Es Ahí, vendible, bueno, sí. sí cuenta el tordo ahí, el doc, que ahí se junta la barra del ciclón. Claro, claro. ¿Querés leer un fragmento de ahí, Dale. de ese libro? Néstor, antes de que leas, decime, ¿se consigue todavía el libro? Y ya que tenemos ahí a la querida Sole, que nos diga si se consigue también Capricho, ¿no? Mirá, Si quiere comentar. el cerrojo está agotado. Se hicieron unas 2 ediciones del libro,
y se agotaron, tendría que, de hecho, Hernán quiere reeditarlo, tendrá que terminar de arreglar cuestiones con él y ver. Y Capricho no se va a editar más en papel, ahora Capricho hizo 3 ediciones y una cuarta virtual, porque en realidad es una reimpresión casi estando en cero la tercera, así que casi como 4 ediciones, y se va pronto, en estos días va a estar en formato EPUB y móvil para descargar en Lecto y en otras plataformas, así que a través de peces, gracias a la gestión de Sole. Bueno, buenísimo, está bueno para que bueno, después quiera comprarlo, lo puede conseguir. Bueno, cuando quieras, decime qué cuento vas a leer o qué relato, así. Rumores. Perfecto. Del cerrojo del mundo está en Buteler. Sonó el teléfono. No hay onomatopeya apropiada para figurar ese maldito pitido burbujeante. Insulté a destajo al inocente aparato de plástico y bajé el volumen del televisor. Crucé el living en 4 zancadas y levanté el tubo. ¿Hola? Buenos días, señor. Mi nombre es Lara. Le hablo del Consejo de Defensa. Estamos realizando una encuesta. Solamente necesitamos 5 minutitos de su tiempo. ¿Sería tan amable de responder las preguntas? La voz era dulce y sensual, estudiadamente sexy. Eso me enojó aún más. Hay que ver lo que se atreven a hacer en estos call centers. Me han hablado de cientos de engendros biomecánicos que chorrean hormonas y mascan alucinógenos y hacen 1000 llamadas diarias. Pero eso no es más que pura habladuría. Esa voz seductora tenía que pertenecer a una mujer de carne y hueso. No tengo los 5 minutitos, y no me interesa participar de ninguna encuesta. Bebé, tu nombre es Roberto Berni, ¿no? ¿Puedo llamarte Robbie? No te me pongas así, solo te hago unas preguntitas y después te cuento las chanchaditas que hago por ahí, Dulce. Me tomó desprevenido. Su voz era muy sugerente. Paladeaba cada palabra de una forma estremecedora. Inevitablemente algo ardió dentro de mí. Me había enganchado. Bueno, supongo que puedo contestar algunas preguntas. Así me gusta, bombón. Me llenó el oído con una risa suculenta, una escala ascendente de sonidos brillantes que terminó con un dejo de jadeo, y retomó el tono impersonal y formal. Empecemos. De 1 a 10, ¿qué puntaje le daría al sabor de Vita Sorbi, la golosina nutritiva? Vita Sorbi, fabulosa. Dicen que la barra grumosa y dulce que todos chupamos es, entre otras cosas, un concentrado hormonal que el gobierno suministra para aumentar la fertilidad de la población. Ese es un rumor infundado, a lo sumo una versión extraoficial. En realidad, Vita Sorbi no es más que una sabrosa golosina afrodisíaca. 10, es muy rica. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo enfermo? No lo recuerdo. ¿Es heterosexual? Sí. ¿Cuántas veces a la semana tiene relaciones sexuales? 3 no, 4. Sí, 4 veces por semana. Obviamente exageré un poco. ¿Se masturba? ¿Tienen relevancia estadística mis hábitos sexuales? Robbie, no te enojes. Volvió a hablarme tentadoramente con susurros lentos y húmedos. Es que me calienta saber si sos un semental. Imaginarte en acción me excita, bombón. ¿Podemos continuar? Sí, claro. Una erección incipiente prometía descoserme el pantalón. No me contestó si se masturba. Había cambiado otra vez a la voz neutra. Pues sí, de vez en cuando. ¿Tiene hijos? No que yo sepa. Ninguna pregunta para recabar datos personales. Según me contaron, siempre están espiándonos y lo saben todo acerca de todos. Pero no hay que creer todo lo que se dice por ahí. ¿Cuál de estas 3 problemáticas le parece más acuciante? ¿La presunta amenaza de una nueva guerra con los quexuvianos, la escasez de alimentos o la creciente epidemia de SEI? ¿Hay una epidemia de SEI? Tengo entendido que solo fueron algunos casos aislados. Lo de la escasez de alimentos es una patraña descarada de la oposición. Las golosinas se consiguen fácilmente en cualquier kiosco, Vita Sorbi, Calcibuma, Fofocrox, de modo que me parece que la posible guerra con los quexuvianos es lo más grave. Pero si ya les pateamos el culo una vez, ¿por qué no 2? Epidemia de SEI. ¿Quién podía tragarse tal camelo? No conocía a nadie que padeciera el síndrome de esterilidad inducida. Una última pregunta, Robbie. ¿Estarías dispuesto a colaborar con el gobierno en esta guerra fácil que te ofrece la oportunidad de transformarte en un héroe, envidiado por los hombres, codiciado por las mujeres? Yo te codiciaría, es más, te deseo ahora. Ay, bebé, estoy tan caliente, cuántas ganas que tengo de verte para... Y entre los gritos roncos de mi paroxismo orgásmico dije que sí, que estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de que ella siguiera la línea, contándome cómo
contándome entre jadeos y gemidos sus fantasías eróticas. Al día siguiente, los comandos me sacaron a la rastra de mi casa. Ahora estoy enchufado en esta máquina que acelera mi metabolismo y cataliza todos mis procesos vitales. Es una especie de jaula-cama que me inmoviliza. Las llamamos jaumas. La jauma potencia mis dotes viriles y estimula mi libido. Me han convertido en un semental. En este cubil estrecho veo la guerra por televisión, aunque cuando se dedican a mostrar las calles vacías de la ciudad durante horas, prefiero girar la cabeza para no ver. Me atiborran de Vitasorbi, Fosfocrox, Calcibuma y otras golosinas estupendas que nunca había encontrado en los kioscos. Y 2 veces al día viene Lara, mascando alucinógenos y chorreando hormonas. Me monta con frenesí cada vez. Sus servomotores chirrían con pasión y me llama Robbie con esa voz sexy que me enardece. Luego se dirige a la incubadora, llevándose los óvulos fecundados en su vientre de metal y plástico. Tengo la certidumbre de que algún día mis hijos serán soldados valerosos que le patearán el culo a los espantosos quexuvianos. Y podré verlos por la televisión, triunfantes, enarbolando nuestra bandera. Lara me ha contado que se escucha un nuevo rumor en los barracones. Los alienígenas han fumigado todo el planeta. Me ha dicho que cada vez somos menos hombres, que la semilla humana está muriendo. Pero cuesta creerlo, si hay decenas de miles de cubiles como este que trabajan día y noche. Muy bueno. Bueno, sé que cuando leías ahí, Pablo, que es un gran amigo, Pablo Di Marco, me decía, suerte que hoy no está tu hijo, güey, por lo que se escuchaba. ¿Qué te iba a decir? Muy, muy bueno. Me quedé pensando, ¿cuál fue la imagen disparadora que da inicio a esta historia? ¿Cómo se te ocurrió? Rumores, mira, yo recuerdo que trabajaba en ese momento en una oficina, no en un call center exactamente, pero venía de un call center. Yo estaba trabajando en ese momento en tesorería de Peugeot Citroën. Y yo venía de un call center de recupero de crédito, de otra empresa. Y en esa época surgieron varios cuentitos así con historias o personajes de oficina y demás. Y me parece que habrá sido, no lo tengo claro ahora, pero seguro que habrá sido algún recuerdo del call center y el látigo que teníamos todo encima para hacer, no sé, 110 llamadas por día, no sé cuánto teníamos que hacer. Sí. Yo trabajé en un momento en call center y sí, tenés que estar al mango. Te quema la cabeza, sí. O sea, los cuentos que forman parte de Capricho, ¿todos fueron escritos después de lo que están en el de Buteler? Los cuentos que están en Capricho, la gran mayoría fueron escritos antes de los que están en Buteler. Antes. La gran mayoría. Te iba a preguntar te iba a preguntar si vos notás diferencias entre el Néstor que escribió un libro y el otro, y sí. ¿Qué diferencias notás? Sí, es raro justamente cómo se dio, porque en realidad a la hora de publicar Cerrojo del Mundo, yo le entrego a Hernán Casabella casi mis últimos textos, digamos, los últimos textos que había escrito en ese momento, o hasta ese momento, digamos, los que yo consideraba más logrados. Luego cuando yo tomo contacto con Peces de Ciudad, se me ocurre, digo, a ver qué pasa con todos estos cuentitos que tenía un montón, escritos antes, que eran más cortos, eran ficciones breves, algunas microficciones, y algunos experimentos ahí, como escribir con monosílabos y demás, que la mayoría, o muchos, se habían publicado en fanzines virtuales, ¿viste? Se habían publicado en sitios web que se dedican al género fantástico y demás. Y algunos que otros no. Decidí juntarlos y les presenté en ese momento a Sol, también estaba Mariana en ese momento en la editorial, les presenté el proyecto, ambas lo leyeron, les gustó, bueno, charlamos, le terminamos de dar forma, busqué un concepto que englobara todos los cuentos y salió después. Para mí hay mucha diferencia entre los dos cuentos, porque en realidad Capricho hay como un tono más irónico, más de divertirse con las convenciones del género, tanto en la ciencia ficción como en el fantástico o como en el terror, y hay un tono más de juego, más lúdico. Los de Buteler son cuentos donde yo quiero abordar el género en forma más seria, no sé si lo logré, pero tienen otro tono completamente distinto y son bien del género, sobre todo de la ciencia ficción o la ficción especulativa, si se quiere. Aunque hay un cuento fantástico que podría considerarse, un par de cuentos que se podrían considerarse fantásticos. Pero sí, yo noto esa diferencia que vos quisiste notar, yo la noto.
no me quiero olvidar que Sole dijo que quedan algunos ejemplares de Capricho en librerías y en la página web de Peces, por si bueno, alguno Buenísimo. después lo llega a querer, está bueno saberlo. Y no me quiero olvidar que hay una pregunta de Colifato, y que no la quiero dejar pasar, que dice, pensando en una distopía al extremo y en que Sí, aparentemente no hay libros sobre un post-apocalipsis zombie. La pregunta sí. es, ¿no se concibe la literatura sin humanos? Es interesante la pregunta. El Colifato siempre haciendo preguntas complejas. Eh, No, un amigo, un amigo. Mira, a mí se me ocurre así de buenas a primeras, se me ocurre que estaría. Yo, de hecho, el género zombie a mí mucho no me atrae porque como que se bombardeó tanto con el tema de zombies, se agotó en sí, y Saturó, claro. el zombie que más me gusta sigue siendo el primero. La verdad, si vos me das a elegir las películas, me quedo con las de George Romero, El Amanecer de los Muertos, y es ese tipo de zombie y esa estética. Por ahí literariamente hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, Guerra Mundial Z, que la película para mí es una porquería, la novela es muy interesante, porque en realidad justamente la novela es recuerdo de lo que pasó, la novela no se relata lo que está pasando en ese momento, es un recuerdo de los sobrevivientes de lo que pasó, entonces tiene otro tono completamente distinto, no se podría hacer en el cine, porque sería un embole, por eso hicieron lo que hicieron, entiendo eso. Eh, de buenas a primera, para contestar la pregunta, por ahí lo que estaría bueno es pensar qué tipo de zombie sería el zombie que tiene inquietudes literarias, ¿no? Que tiene inquietudes de escritor, y cómo abordaría por ahí la temática legendaria del hombre, si no hay más humanos, ¿no? Si la abordaría en tal caso, o si se negara la existencia del hombre. Fíjate que hay una novela, Soy leyenda, de Matheson, si bien no habla de Sí, zombies, mate, habla de vampiros, sí, de vampiros. y todas sus versiones fílmicas, creo que ninguna le hace honor, ninguna la La de muestra Will realmente Smith con. no me convenció. Creo que, aunque hay otras que son mejores, pero creo que ninguna muestra la genialidad de Matheson, un librito chiquitito que lo lees en un día y que está buenísimo. Sí. Pasa algo de eso, ¿me entiendes? Donde se produce la inversión de la sociedad, no quiero spoilear mucho para que no lo lea yo, pero al no haber más humanos, digamos, los vampiros se organizan como sociedad. Entonces estaría bueno y exige, si bien el libro no aborda eso, porque apenas si lo roza por el final, pero estaría bueno en una situación así pensar cómo se pensaría al hombre, ¿viste? Desde lo artístico, sean Muy zombies, buena sean respuesta. vampiros, o sea lo que sea, sí. Por ahí Muy se podría buena. especular Y algo interesante. bueno, ahí en Capricho, bueno, vas rotando mucho con los monstruos que elegís, ¿no? Sí, sí, bueno, hay un cuentito de zombies ahí chiquitito, Tenés que es un zombies, poco de, vampiros, sí, hay cuentos más por lo hombre bíblico, lobo, sí, hay un bíblicos, licántropo, tecnológicos. Fuiste un poco la rotando idea era mucho, esa. ¿Cómo? Decime. que fuiste rotando mucho entre, hay temas bíblicos, tecnológicos, Sí, sí, hay fuiste un poco rotando de mucho, muy tecno. variado. Sí, un poco la idea era, bueno, de hecho una de las críticas, si bien el libro gustó bastante, pero una de las críticas que realmente me parece interesante, que no fue tan positiva, ay, no recuerdo, bueno, el sitio es terror, no recuerdo el nombre de quien hizo la crítica en este momento. Eh, el- Pone de relieve justamente esto, que por ahí aborda tantas temáticas distintas que es difícil por ahí que te termine pareciendo parejo y te termine gustando con la misma intensidad todo el libro, ¿no? Pero un poco también la propuesta era ese juego, de ver qué tipos de monstruos hay y no quedarnos, de empezar con los clásicos, digamos, Claro, vampiros, hombres la lobo. línea que vos manejabas era, digamos, por monstruos, no es que buscabas una línea en que todas las historias tuvieran un mismo estilo. Claro. Sí, porque aparte tampoco los textos fueron escritos para integrar un libro, o sea, Claro, hubo que si ver cuáles, de hecho, buscaste, hay muchos que quedaron fuera porque no tenía sentido ponerlos, digamos, y me pareció que en este muestrario, así como Mario Pinto, se veían distintos tipos de monstruosidad, incluso la monstruosidad del hombre, ¿no? Y la tecnofobia también está, la tecnofobia es casi como un instinto de autodefensa, en mi caso, o en el caso de muchos escritores de ciencia ficción. Néstor, antes bueno, de que leas otro fragmento de algo,
Quería preguntarte qué pensás de, bueno, de toda la polémica que se generó con el tema de la ciencia ficción, ahora por el Fondo Nacional de las Artes, María Enríquez, Ujú, si tenés ujú. alguna posición tomada. Sí, yo creo que tengo una posición que no es acérrima, o sea, descreo un poco de las posiciones extremas, ¿viste? O extremadas, porque por ahí no son. Las redes también te muestran las cosas, ¿viste? De una manera muy distorsionada, porque por ahí Sí. esa misma polémica hablando presencialmente con las personas seguramente que hubiese tenido otro tenor, ¿viste? Las redes como que distorsionan mucho este tipo de intercambios. Me parece que la polémica es válida, me parece que está bien que se pregunte si fue, fue buena o no la decisión, me parece válido, obviamente. En lo particular, yo creo que la ciencia ficción y el fantástico, en líneas generales, tiene muchísimas herramientas, incluso algunas más afiladas que el realismo, para hacer crítica social, crítica de género, crítica política, o sea, y está demostrado, o sea, no es algo nuevo, está demostrado de Frankenstein, de Mary Shelley, o sea, estamos hablando de cientos Sí. de años. Eso no invalida digamos, la crítica que pueda hacer el realismo o el costumbrismo o lo que sea. Eh, para mí, por ahí lo que faltó fue un poquito de tacto a la hora de, de, de implementar esto. Para mí la decisión es, o sea, el contenido es buenísimo, la idea es buenísima. Para mí no se implementó con la sutileza necesaria para que cayera mejor a más gente, ¿no? Creo que faltó un poco de ese tacto, pero sí la idea me parece muy buena. ¿Tenés pensado enviar algún material o no? ¿Tenés material? Mira, yo Que estoy bueno, te abre como una terminando. puerta, ¿no? Y sí, creo que por eso, o sea, vos fíjate que me parece que justamente la urgencia, digamos, o lo intempestivo que fue, digamos, la implementación de esta idea, deja por un lado a muchos escritores que tenían ganas de presentar algo, que por temática no lo pueden hacer, y trabajaron durante un año, ponerle para hacerlo, o más tiempo. El género también los agarra de sopetón, digamos, de golpe cómo preparás si no tenés material. No, no, es ¿Viste imposible, cómo? ¿no? Por eso te decía Es, si tenés impos material. es Claro. imposible. Entonces me parece que por ahí también viene justamente, digamos, el aspecto negativo de haberlo anunciado así, ¿no? Sin más Claro, tiempo. sin tanto aviso, Eh, claro. yo, mira, estoy terminando un libro que sale ahora va a salir por Ediciones Germanot, que es Plena Luz entre Luz. Estoy en los últimos detalles, así que como que estaba abocado solo a eso. Algo de material tenía por ahí y tengo que ver si sirve, si vale la pena juntarlo, no está terminado, no está pulido, no sé si voy a participar. No estoy diciendo que no rotundamente porque lo estoy pensando, porque es muy tentador, pero la verdad que si no tengo nada potable no lo voy a hacer. Pero es tentador, claro. Si tenés algo ahí, por ahí darle una mirada a ver si puliéndolo un poco llegás. Claro, ¿Tenés algo inédito para leer? mirá, ¿Podés leer algo inédito, de a que se ver, te pará. viene? Sí. Mira, lo que viene en realidad es un libro formato flip, ¿viste? O sea, que tiene dos portadas, no tiene contraportada, ¿viste? Y en el medio se encuentran, digamos, las dos facetas del libro. Ah, muy La bueno. primera parte van a ser poemas épicos que remiten a la mitología, tienen elementos de ciencia ficción, elementos extraños que se van metiendo ahí. Y los poemas es una especie de cancionero, de poemario que está prologado por un estudioso, todo esto es ficción, ¿no es cierto? Por un estudioso de ese folclore, de esa compilación, y está prologado, hay como una nota introductoria que, sin llegar a tener la profundidad de un estudio antropológico, se mete un poquito en eso, y musicológico o del folclore de ese grupo de seres, se mete en eso, y la otra parte son cuentos que conforman, en realidad son cuentos que conforman una novela, es como una especie de cuentinovela, porque digamos, Cada son capítulo te cinco, transforma una historia. se puede, o sea, tiene su sentido, se cierra, empieza y termina, pero conforman una novela, las cinco historias, que cuentan lo mismo que cuentan los poemas, pero desde el otro lado. O sea, la historia trata sobre una invasión de una especie que tiene alas, una especie alada que descubre e invade otro planeta que está habitado por dos especies inteligentes,
y una de esas dos especies inteligentes tiene 3 sexos. Entonces, en la novela me despacho para hablar de cuestiones de género, del lenguaje, de todo. Y está el choque de culturas. El tema principal creo que es la cuestión del choque de culturas en un conflicto de ese tipo. ¿El libro Y sale tiene ahora? mucho... Sí, va a salir en los próximos meses, yo calculo que en un par de meses tiene que estar ya a la venta. Tiene mucho de la ciencia ficción antropológica de Úrsula Le Guin, de esos escritores, ¿viste? Donde hay una exploración sobre los vínculos en otra especie, con otra cultura, con otra biología, con un poco de eso. ¿Podés leer algo de eso? ¿Tenés algo ahí? Dale. Sí, sí, Y decime, les leo ¿cómo se llama, Néstor? el libro se llama Plena Luz entre Luz. Muy bueno, muy bueno. Plena, Ahí, plena bueno, Luz. saludos a Sandra Gothic, que dice aguante la ciencia ficción y Rush. Un saludo grande Aguante, ahí. aguante Rush, aguante Rush. Así que bueno, cuando quieras arrancar, léete algo que no nos queda tanto tiempo y Dale. quiero ahí que podamos hablar un poquito de ese Dale. nuevo libro que se Bueno, viene. les leo un fragmento entonces de uno de los cuentos de Plena Luz entre Luz que se llama La elipse final. Bárbaro. Había vagado durante incontables corrientes, aproximándose a las aguas más templadas. Pensó en abandonar su anhelo de venganza y alcanzar a los que circundaban el mundo hasta morir por asfixia. Escuchando las conversaciones del hechicero y de Mhalcum, había aprendido que los Eatairis podían hacer esa travesía gracias a sus sonares y otros sentidos relacionados con la percepción de algo que los Irts denominaban el campo electromagnético de océano. Esos sentidos les permitían seguir la línea del Ecuador sin perder el rumbo, a pesar de que tal ruta, el periplo de las 30 cuaternas, les exigiera rodear numerosas masas insulares. También había escuchado que los alados tenían artefactos que emulaban las habilidades de los Eatairis. Los habían empleado para cruzar el espacio que separaba ambos mundos. La manera en que Mhalcum los describió les hizo pensar en los anatématas del hechicero. Su concubina le había dicho que envidiaba la libertad de los Eatairis, porque para entregárselo a Honduras solo tenían que encallar en la arena. A veces la desesperación los empujaba al periplo de las 30 cuaternas. La finalidad de ambas opciones era la misma, apagar la propia voz para siempre. El recuerdo de las palabras de su amante la incitó a creer que ella podría unirse a la caravana suicida para acabar con la desdicha, de modo que se dirigió hacia el Ecuador. Pero mucho antes de divisar a los moribundos, sus lamentos le helaron la sangre. Había escuchado los bufidos solitarios, la mayoría de ellos proferidos por crías que habían quedado huérfanas. Una vez que comprendían que nadie les respondería, dejaban de llamar a sus progenitores y comenzaban a rogar por la elipsis final, nadando y cantando para estancarse en el silencio último. Pensó en la creencia que le reveló el efluvio de ámbar que la había poseído, los sondeos, la unidad de medida que los Eatairis usaban para calcular los ciclos, seguían sucediéndose gracias a la prole. Aún en su agotador y solitario trayecto hacia la muerte, las crías favorecían la continuidad de plenaluces y entreluces. Buscando acortar la propia duración, los hijos perdidos seguían dilatando el tiempo para beneficio de los que todavía deseaban vivir. Una terrible paradoja. Se preguntó por qué los seres inteligentes sentían la acuciante necesidad de medir el tiempo. Los Eatairis lo hacían evaluando la regularidad de las corrientes oceánicas, ellos observando todas las combinaciones de las 4 luminarias en el firmamento, que transcurrían hasta completar un ciclo. ¿Será porque somos conscientes de nuestra existencia limitada? La respuesta había emergido de inmediato. En ese aspecto, estaban en desventaja respecto de los Eatairis, que eran más longevos, e incluso podían convertirse en efluvios y vivir eternamente. O eso aseguraban ellos. Las tradiciones alimentaban la esperanza de trascender para conjurar la maldición de la finitud. Pero el miedo a la muerte solía ser paciente, podía permanecer agazapado hasta el final, momento en que terminaba imponiéndose. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esto se viene pronto. ¿Querés repetir el nombre y por qué editorial? Así, bueno, la gente ya va entrando. Plena Luz Batiendo una entre idea. Luz. Plena Luz entre Luz va a salir por editorial La Germanot de Laura Ponce. Néstor, nos quedan todavía unos minutitos. Muy buena la charla, la verdad. Muy interesante. Quería pedirte
antes de terminar con algunas preguntitas, si podés leer alguna de las poesías que decís que van de la otra parte, ¿tenés ahí a mano? A ver, pará, ya te digo. Si no te complico mucho. No, pará que abro porque ese todavía lo tengo en la máquina, ¿viste? No lo tengo en papel. Busco el archivo y ya estamos, a ver. Mientras buscaste, te pregunto, Decime. con el tema de la pandemia, ¿estuviste escribiendo, leyendo algo? Mirá, me cuesta horrores. Estoy terminando justamente, estamos puliendo los detalles de todo este proyecto con Laura, que hay que corregir, reescribir y bueno, agregar algunas cositas en el texto introductorio de los poemas y estamos con eso. Y la verdad que me está costando, pero muchísimo, porque, qué sé yo, viste, más o menos a todos les está pasando algo similar. Sí. Es complicado hacerse el tiempo, es complicado sacarse por ahí todo el ruido de fondo que está sonando todo el tiempo, con la angustia, con el problema de guita, con la cantidad de enfermos, con esto y lo otro, y más, digamos, el trajín de la vida diaria, que ganarse el mango y todo lo demás, es como un poquito más heavy hacerse el espacio como para la soledad, ¿no? La burbuja para escribir, o por lo menos eso es lo que me está pasando a mí. Estoy escribiendo, pero me está costando mucho más que antes. Sí, yo, bueno, hablando con gente acá del mundo de la literatura, a muchos les pasó lo mismo. Y a muchos les pasó lo mismo al principio, sobre todo. Después ya es un tema de, bueno, nada, costumbres y bueno, hay que seguir, Sí, ¿no? sí, Pero tenés cuesta, que cuesta seguir. concentrarse, sí. ¿Te encontraste Sí, me ahí para cuesta leer? mucho. Sí, te leo uno de los poemas, se llama Naufragio del ángel coplero. Vamos, sí. El mar de plomo es infinito, es eterno, puro prodigio. Se funde y refina con la amanecida, mascando despacio los mansos estuarios. Son 4 los soles, estrellas mecidas, que arropan sus ondas con radiante vestuario. El ser alado canturrea las tonadas más antiguas, espera que la bajamar revele arrecifes del sueño. Pero las aguas no se retiran, maceran los malecones de Tengrel, blandiendo cimitarras blancas sobre el casco de su bajel. Los soles perfilan su elipse en el cielo, sellan las horas del tiempo salitrado, suspiro sin ritmo, latido de hielo, presagio montado sobre un pulso castrado. La luz del día es infinita, es eterna, un maleficio. Se ceba y sustenta con los sueños perdidos, lanzando centellas sobre el velamen. Las alas, los ojos, la piel han temido, su danza de fuego, el paulatino vejamen. Desacompasada es anatema la oleada que se abisma, se espesan en su muladar las heces más grises del mundo. Porque las coplas son herejía, se quejan los atolones y el mangle, coreando las cigarras del estero, despabilando el marjal. La luz y las olas acribillan el navío, lo desgarran, abriéndolo en jirones. Las alas del ángel queman el bajío, fundiendo el plomo de numerosos eones. Su canto blasfemo jurió mi nombre, fue afrenta para la arritmia salada, fue ultraje para las rudas mareas. Yo, mar de Tengrel, devoro los restos del ángel. Muy bueno, y dan ganas de leer más. Bueno, muchas gracias. Bueno, ojalá que salga pronto. Bueno, el contexto, viste que siempre por ahí demora un poquito los plazos, pero bueno, ya está cerca, en 2 meses estaría aproximadamente. Mirá, en realidad Laura me está esperando a mí que termine de pulir eso que le estaba diciendo que me está costando, y ella ya empezó el maquetado, ya falta que yo le termine de ajustar un par de cosas para terminar la maquetación, revisarla y mandarla a imprenta. No es mucho, digamos. La maquetación lleva tiempo porque es un libro que tiene ilustraciones, viste, tiene incluso algunos poemas con formas, o sea, caligramas. Pero bueno, está avanzado, así que estamos esperando también un momento propicio, ¿viste? Tampoco estamos apurándolo, qué sé yo, ¿viste? Que es todo un calcular ahora a ver qué va a pasar, ¿viste? Néstor, y bueno, para terminar, digamos, ¿qué planes tenés más allá de esto que está por salir en cuanto a la escritura? ¿Tenés intenciones por ahí de echar algo con la música? En este libro en particular está mechado con la música porque le hice toda una banda de sonido. Mira, me hiciste acordar, estaba olvidando de ese detalle. Ah, bueno, buen dato que faltaba. Faltaba, como si no estaba ensayado esto, ¿no? Fue casual. Increíble, si no me hacía la pregunta me olvidaba decirlo. El libro va a traer códigos QR en las páginas para descargar la música. Le hice toda una banda de sonido, son 53 minutos de música. Los poemas están cantados, o sea, les puse música, los hice canciones. Los cuentos están musicalizados con música cinemática, como si fuera una banda de sonido de una película.
Muy bueno. donde toqué todo yo, compuse todo yo, y también creo que el disco en sí, o la banda de sonido en sí, es una historia en sí que de alguna manera enriquece espero yo, la experiencia literaria. Así que bueno, espero Es muy bueno esto que decís, ¿no? Que con la música completás como un cuento, una historia, ¿no? es la idea, veremos, es un experimento también, ¿no? No es que la primera vez que se hace, pero no sé cuántas novelas en sí, o sea, cuántos libros tienen estos elementos, y bueno, justamente la tardanza también viene para que estén bien concertados y no parezca, viste, un pastiche de un montón de cosas, ¿no? Tener O sea, poemas, con tener este código ilustraciones. QR van a poder descargar los temas. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, por último, quería, bueno, para el que no está acostumbrado a leer mucho de ciencia ficción, ¿no? Sí. ¿Por dónde les aconsejarías que entren al género? ¿Qué libros? Mira, eso es una pregunta que está buena porque en realidad va cambiando de época a época, porque, qué sé yo, hoy día la mayoría de las personas tiene más claro de qué se trata la ciencia ficción, aunque por ahí puede tener una imagen errada. Pero muy buen libro para empezar a entender las claves del género, por ejemplo, es el de Bastarrica, Cadáver Cada Exquisito. requisito. Es una distopía de ciencia ficción con tintes realistas, costumbristas, pero maneja los elementos de género con una sutileza, lo sugiere de una manera tan buena que vale la pena. Ahora, obviamente que hay ciertos clásicos que también sirven, ¿no? Bradbury es un tipo que cualquiera le puede entrar, entender y disfrutar, y puede despertar la inquietud para otra cosa, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Bueno, queda muy poco tiempo. Quería primero agradecerte por la buena No, onda a de vos. siempre. Siempre bueno, que hago algo, quiero invitarte porque para mí es un placer, sos un gran amigo, gran Gracias, escritor, Mauro, igualmente. músico, y bueno, para mí siempre es un placer. Muchísimas gracias a toda la gente que se conectó, porque se conectó mucha gente bueno, después en el momento van rotando, pero un montón de gente. Y bueno, no sé si querés Gracias a despedirte todos. contando algo, o ya Bueno, estamos. primero agradecerte y bueno, agradecerle a todos los que se conectaron, los que preguntaron, los que saludaron. Así que bueno, no, un placer de verdad. Gracias Mauro, y bueno, aguante entre vidas y seguir adelante con esto que está buenísimo. Muchas gracias, Néstor. Bueno, nos estamos viendo. Buenas noches para todos y bueno, nuevamente mil gracias. A vos, nos vemos. Chao, chao.